Buen día, doctor. Escucha bien, ¿no? Sí, doctor, un poco entrecortado. A ver, me voy a mover un poquito. ¿Se me escucha mejor? Sí, doctor. Ok, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase teórica del día de hoy. Vamos a continuar eh, con los capítulos correspondientes a presión arterial y pulso. Entonces, vamos a hablar el día de hoy básicamente de lo que es la microcirculación, el control local del flujo, como objetivo crucial y final de lo que corresponde a la circulación, es decir, como habíamos mencionado, el- como habíamos mencionado la primera clase, el objetivo que tiene la circulación es dotar de nutrientes y oxígeno a los tejidos y, y recabar sustancias de desecho y CO2, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar básicamente de cómo se comporta a nivel capilar y cuáles son los mediadores y mecanismos que hacen que el flujo local pueda ser regulado de manera independiente por cada tejido, ¿no? Listo, a ver, avanzamos por favor la siguiente. Entonces tenemos que la unidad fisiológica de la circulación es el capilar. Entonces, en ese sentido, las redes capilares, porque en sí no es un solo capilar, como habíamos visto previamente, si bien el circuito está emplazado en serie, el flujo tisular está dado por redes capilares que producen o que generan una circulación en paralelo, ¿no? Entonces, hay zonas en circuito y hay en circuito en serie y hay algunas, básicamente las tisulares son en paralelo, ¿no? Entonces, la microcirculación en sí está dado por esfínteres precapilares y poscapilares. En relación a las metaarteriolas, el músculo liso y la capacidad contráctil es mucho mayor que en las venas. Como hemos visto previamente, el hecho de que tengamos más flujo o no está dado por las resistencias, como habíamos visto en el idioma. Entonces, en este sentido, la metaarteriola y los esfínteres precapilares se comportan en ese sentido. Es decir, cuando se relajan, generan mayor flujo capilar, por lo tanto, mayor presión hidrostática, y esto puede generar mayor fuga, por decirlo de algún modo, por los poros capilares hacia el tejido, ¿no? Entonces, se aporta un flujo de sangre mayor. Como hemos visto, el tiempo que se tiene a nivel de los capilares es corto para poder generar este intercambio. Entonces, la regulación local es muy importante. Esta unidad microcirculatoria eh, eh, es importante recalcar que funciona de manera autónoma en los tejidos. Cada tejido tiene un modo de autorregular según su función, ¿sí?
En el panel de la derecha tenemos un esquema general global de un capilar estándar, digamos, que genera tiene una bicapa y unas proteínas caveolinas que según el tejido tienden a generar una mayor o menor, un mayor o menor rechazo a un grupo proteico. Por lo tanto, cada unidad capilar es diferente, ¿no? Por ejemplo, la unidad capilar que está relacionada con los riñones a nivel glomerular es altamente especializada, ¿no? Entonces, cuando estemos en fisiología renal vamos a poder evaluar esto y vamos a ver definitivamente de que si bien este es un marco general de lo que es la microcirculación, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, se van modificando, esta unidad se va especializando, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como vemos, en el gráfico, el flujo, si bien, como vamos a ver posteriormente, bajo una presión neta de filtración, eh, al tener una presión original mayor, una presión hidrostática original mayor, al inicio del recorrido capilar, tiende, tiende a eh, sacar líquido o volumen desde el capilar hacia el intersticial. Nuevamente esto varía según el tejido, pero se tiene una tasa de filtración neta de adentro hacia afuera en condiciones fisiológicas, ¿sí? Como es de esperarse y como se ve en el gráfico, en el extremo venoso esta presión va disminuyendo dado que ha habido al inicio una presión neta de filtración hacia afuera. Entonces, las fuerzas invierten y a nivel venular hay un retorno de, de líquido extravasado hacia el capilar para que sea recabado por las vénulas y el sistema venoso para el retorno de volumen sanguíneo al corazón. La siguiente, por favor. Entonces, como habíamos mencionado, las demandas tisulares de cada órgano están supeditadas a cómo está conformado su líquido intersticial. El líquido intersticial en algunas zonas puede tener mayor o menor concentración proteica y esto genera una determinada presión coloidosmótica que va a generar una menor o mayor eh, fuerza respectivamente para generar una salida de líquido a través del capilar. Entonces, es muy importante la estructura que tenga el intersticio y la composición del líquido intersticial, principalmente a nivel renal, es algo que vamos a ver posteriormente en el módulo de nefrología. El comportamiento es absolutamente diferente, ¿no? Entonces habrán zonas que tendrán una tasa, una presión neta de filtración mayor y otras menor, ¿no? En condiciones fisiológicas, ¿no? Esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque en condiciones patológicas que generan edema, pues habrá que tomar en cuenta otras variables, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué nos referíamos con presión neta de filtración? Básicamente con las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling se han postulado precisamente para poder evaluar todas las condiciones que pueden generar tanto que del capilar salga líquido hacia el intersticio como que del intersticio regrese sangre al capilar. Entonces, en ese sentido tenemos básicamente cuatro fuerzas. Entre las fuerzas que hacen que salga del capilar hacia el intersticio tenemos evidentemente la presión hidrostática capilar, ¿sí? La presión hidrostática capilar hace que el líquido tienda a salir del capilar. Mayor presión hidrostática
capilar, mayor fuga, es decir, una fuerza que intenta sacar el, el volumen hacia el intersticio. Tenemos la presión coloidosmótica plasmática, que básicamente lo que hace es intentar regresar el, el, el volumen del intersticio al capilar, porque es una fuerza, porque genera una fuerza de atracción hacia el líquido, ¿no? Las proteínas plasmáticas, básicamente. En cuanto a la presión del líquido intersticial, si bien es una fuerza que se opone, obviamente se opone a la hidrostática capilar, la presión hidrostática del líquido intersticial en condiciones normales es de cero o en su defecto negativa. Entonces, las relaciones aritméticas, al hacer una presión negativa en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, es una fuerza que también genera atracción del líquido desde el capilar hacia el intersticio, al ser una presión negativa de succión. Y finalmente, la presión coloidosmática del líquido intersticial, dada por componentes proteicos básicamente del intersticio, también es una fuerza que eh, eh, pretende regresar líquido del capilar al intersticio. Entonces, en suma, tendríamos tres fuerzas que en condiciones fisiológicas generan salida del capilar al intersticio, y nada más una fuerza que genera que el líquido intersticial regrese al capilar, que está básicamente dada por la presión coloidosmótica plasmática, ¿no? Entonces, esta presión coloidosmótica plasmática es una de las condiciones, una de las variables más importantes para generar un regreso de volumen al final del trayecto capilar entre intersticio y plasma, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como habíamos visto en clases previas, la presión capilar traduce una presión arterial media de perfusión a través de vasos de baja distensibilidad, alta conductancia, que a nivel distal, llegando a la meta arteriola, básicamente incrementan la resistencia, por lo tanto disminuye el flujo, y esto hace que al llegar a la meta arteriola, al esfínter precapilar, llegue proporcionalmente a un volumen mucho menor que el que salió del corazón. Entonces, obtener una determinada presión que permita un flujo entre el sistema arterial y el sistema venoso, pero que genere una velocidad adecuada y un volumen pertinente según la necesidad tisular, genera el equilibrio, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, la relación presión arterial, eh, eh, digamos, la diferencial entre presión arterial y presión venosa, y con la presión en milímetros de mercurio, vemos que si obtenemos una presión arterial media, ¿sí?, de 100, al salir la sangre a través del ventrículo izquierdo a la aorta, iniciando el circuito, y tenemos, por el contrario, un valor de 0, donde inicia el sistema venoso, que inicia en el sistema venoso o final del circuito dado por la aurícula derecha en este caso, debemos llegar a un equilibrio en el sentido de poder generar una presión hidrostática capilar que permite intercambio a este nivel. Entonces, vemos que cuando hacemos la relación con la presión arterial, presión venosa, vemos que se van equiparando. Cuando la presión arterial y la diferencia con la presión venosa se va haciendo cada vez menor, es decir, que existe cada vez una disminución en esta resta, se va acercando más a lo que es la presión capilar para una presión neta de filtración. Entonces, la presión hidrostática capilar de equilibrio, si se quiere, es de alrededor de 17, un poco más milímetros de mercurio. Reitero, de manera general, es decir, con un concepto básico que se debe tener, dado que cada tejido
funciona diferente, ¿no? Según lo que tenga encargado, tenga cargado este órgano, esto va a ir modificándose. Pero lo que voy es que la presión hidrostática capilar se genera precisamente por una disminución en la diferencial presión arterial, presión venosa, cuyo circuito original es el que habíamos visto previamente y ahí habíamos conocido entre la aorta o la presión ventricular, presión sistólica o presión arterial media, y la presión venosa por la aurícula derecha, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos una serie de variables, eh, precisamente en relación al órgano, ¿no? No solamente basta con ver cuánto de gasto cardíaco en porcentaje podría atribuirse a un determinado órgano, ¿no? Entonces, si bien el flujo está dado por el gasto cardíaco, el control local de este es muy variable, ¿no? Y obviamente que si comparamos el gasto cardíaco, por decir, nada más en porcentajes, en relación al gasto cardíaco otorgado a la función renal versus a la cerebral, de pronto parecería mayor. Sin embargo, considerando el flujo por peso, por 100 gramos de órgano, obviamente el cerebro es el que tiene mayor flujo, ¿no? Independientemente de que su gasto cardíaco en porcentaje sea menor comparativamente con el renal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las variables principales que generan modificación de flujo sanguíneo a nivel local? Entonces, tenemos un metabolismo basal normal y un flujo sanguíneo normal en el gráfico como la intersección de 1, ¿sí? Como vemos, a medida que va incrementando el metabolismo basal, las funciones basales de los órganos como total, y se genera una curva exponencial, es decir, mientras más metabolismo local, mayor flujo sanguíneo. El metabolismo básicamente está dado por el consumo de oxígeno y la disminución eh, por el incremento en el consumo de oxígeno y por el incremento en la generación de CO2 por el tejido, ¿no? Entonces, en ese sentido, como se ve en la gráfica, mientras mayor sea pues el flujo también va a incrementar, ¿no? El siguiente, por favor. En cuanto a la saturación arterial de oxígeno, el oxígeno es uno de los principales reguladores del flujo sanguíneo local. Como vemos aquí hay una curva exponencial, pero en sentido inverso, es decir, cuando la saturación arterial de oxígeno va disminuyendo, ¿sí? Vemos que se mantiene una pendiente poco pronunciada cuando estamos entre 100 y 80% más o menos de saturación arterial de oxígeno para mantener un flujo alrededor de 1. Sin embargo, cuando la saturación disminuye y va por debajo del 75%, el flujo sanguíneo se incrementa exponencialmente, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque es claro que cómo el comportamiento de la saturación a medida que estaba disminuyendo va incrementando el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante tomar en cuenta esto, dado que cuando tengamos las variables consignadas a flujo local, independientemente del órgano, es decir, de la función del órgano, sea el riñón, sean los pulmones, sea el corazón, vamos a tener un cambio en lo que es el flujo sanguíneo en relación a la saturación que llegue a este órgano, ¿no? La siguiente, por favor. Como habíamos mencionado, en cuanto al control del flujo local,
básicamente la principal condicionante es la hipoxia tisular, ¿no? Entonces, la hipoxia tisular genera grandes cambios en lo que es el esfínter precapilar, y como ya hemos visto cuando hablábamos de conductancia, que es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio o del diámetro, este, una duplicación del radio o del diámetro genera una cuarta potencia de cambio, es decir, podría subir de ser nada más una relación 1:16 a ser 1:16 o a más de 200, solo con el cambio en la unidad del radio, ¿no? Entonces, eh, cambios pequeños en el esfínter precapilar generan grandes cambios en cuanto al flujo, es decir, la resistencia es muy lábil a este nivel. Entonces, en cuanto se sensa hipoxia tisular, el flujo incrementa dramáticamente, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de tejidos en particular, es claro considerar que hay tejidos que son mucho más sensibles a la hipoxia, y que en este sentido requieren un mayor flujo de manera muy variable. Es decir, un paciente que se encuentra dormido en decúbito, que está con un metabolismo basal, por dar un valor de 1, y que posteriormente va a generar una actividad física rutinaria en el lapso de unos 30 minutos, puede llegar a generar hasta 4 o 5 veces sus necesidades metabólicas. Entonces, si bien el gasto cardíaco puede compensar en volumen minuto el el flujo extra que está generando por los músculos, no es suficiente, ¿no? Porque lo que se necesita para, para poder obtener una función muscular adecuada en un rendimiento habitual, podría incrementarse hasta 100 veces. Entonces, el incremento del gasto cardíaco no sería suficiente para poder obtener este incremento. Entonces, a nivel muscular es donde principalmente los capilares ejercen su función. Están altamente especializados para documentar esto en relación al consumo de oxígeno y generación de CO2. Pueden multiplicar exponencialmente su flujo. Ahora, también existen factores de crecimiento que se pueden eh, promover, y en el tiempo, ante necesidades mayores de flujo, pueden generarse neocapilares, ¿no? Eso también es una condición fisiológica de adaptación reconocida. La siguiente, por favor. ¿Cómo vemos que la presión arterial media pueda compensar el flujo sanguíneo? Este punto es importante, especialmente cuando hablamos de autorregulación de la presión a nivel del sistema nervioso central, porque la presión arterial media eh, puede de algún modo generar una autorregulación a todo nivel. Sí, si bien el flujo a nivel cerebral debe primar, muchas veces el perder esta autorregulación, porque nada más tiene niveles superiores que pueden generar una determinada proporción, pueden incrementar el flujo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, hasta aproximadamente los 200 milímetros de mercurio de presión arterial media, se genera una curva muy discreta, casi en la horizontal de flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando pasamos de 200 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo sí se incrementa de forma dramática, ¿no? Entonces, si bien esto puede estar relacionado a un mejor flujo, en condiciones fisiológicas deben tratar de mantenerse una presión estándar o
o que no fluctúe tanto, porque el hiperflujo también puede generar daño. Entonces, como vamos a ver en capítulos posteriores, la autorregulación y el control de la presión arterial a mediano y largo plazo precisamente genera esta adaptación de manera tal de que el flujo no se incremente de manera tan importante a presiones altas. Obviamente que esto conlleva una serie de mecanismos que debe el individuo adaptarse para no generar daño por hiperflujo, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a los vasodilatadores eh, precapilares, que están relacionados básicamente con la meta arterial y el esfínter, este, cabe recalcar o vale la pena puntualizar que el óxido nítrico es uno de los principales exponentes. El óxido nítrico se genera a través del paso de la arginina y la citrulina, a través de sintasas de óxido nítrico. Hay múltiples tipos, en este caso se muestra la endotelial, la ENOS, y genera en este paso de oxígeno más la arginina, óxido nítrico, citrulina, el, el catalizador para que la guanililato ciclasa pueda funcionar, generando como metabolito final o como mensajero final al GMP cíclico para que se promueva la relajación vascular. Entonces, si bien hay mecanismos que hacen o generan una activación directa de receptores, la fuerza de cizallamiento que, que se puede encontrar y se puede explicar en capítulos previos, el capítulo de introducción a la circulación, presión, flujo y resistencia, es un estímulo suficiente para poder generar vasodilatación, es decir, si existiese un incremento en la resistencia local, el vaso puede responder a este incremento en el estado de la resistencia y generar óxido nítrico, ¿no? Como les reitero, independientemente de la activación específica del receptor, también una condición física local del vaso puede generar un determinado vaso sanguíneo, puede determinar formación local de óxido nítrico con la consiguiente relajación y vasodilatación local, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo en el panel de la izquierda que has mencionado, en respuesta a condiciones locales, básicamente hipoxia tisular, pueden existir también factores de crecimiento derivados de muchas condiciones. El óxido nítrico también puede estar involucrado en estimulación nuclear para factores de crecimiento y proteínas, que hacen que puedan generarse nuevos vasos, ¿no? O sea, una neovascularización. Esto es un hecho conocido, de lugares que originalmente tenían poca vascularización o una red capilar poco consolidada. Si sus necesidades tisulares de oxígeno así lo requieren, pueden generarse nuevos vasos, ¿no? Y en el lado derecho podemos ver cómo la presión del vaso como tal puede generar una remodelación. La remodelación del vaso está básicamente relacionada con una ley que se llama la ley de Laplace, que habla del estrés parietal. Y el estrés parietal está relacionado con vasos de distintos flujos. Si de manera sostenida el radio se incrementa en un determinado vaso, un mecanismo para que el estrés parietal no se incremente es precisamente el incrementar o aumentar el grosor del vaso, ¿no? Entonces, la ley de Laplace dice que
el estrés parietal de un determinado vaso es directamente proporcional a la presión intravascular, directamente proporcional al radio e inversamente proporcional a dos veces el grosor de la pared del vaso. Entonces eso significa que al modificarse el grosor del vaso, genera un doble efecto sobre la disminución del estrés parietal. Entonces, esto es importante considerarlo en pacientes que tienen hiperflujo en determinadas zonas o incremento de la presión intravascular, porque se genera un remodelamiento a mediano o largo plazo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eso sería ese sería lo que podríamos hablar de manera general con puntualizaciones importantes en relación al comportamiento de la microcirculación y al control local del flujo, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, buenos días. No me queda muy bien, no me quedó muy claro esto de por qué los capilares sí pueden regular el flujo sanguíneo en la contracción muscular y las Disculpa, arterias. No te escucho bien. ¿Podría explicar de nuevo por qué los capilares pueden intervenir en el flujo sanguíneo en la contracción muscular? Si te puedes regresar, por favor, a las curvas de una después, no, después. Después, una más, una más. Ok, entonces, más que, o sea, los capilares musculares principalmente son los sitios que precisamente necesitan más flujo por el contexto de oxígeno tisular que presupone. Entonces, si nosotros vamos a generar una este, un ejercicio mayor, el metabolismo muscular es muy elevado, ¿no? Entonces, al generar metabolismo eh, tisular acelerado, altamente dependiente de oxígeno, entonces los capilares pueden responder a estos cambios hasta un determinado nivel. Sin embargo, de no satisfacer las necesidades, precisamente a nivel muscular pueden originarse factores de crecimiento que a mediano plazo puedan generar una neovascularización, como se ha visto, ¿no? Entonces, cuando el flujo a nivel muscular es basal, eh, pues son dependientes del oxígeno tisular que se demande, como cualquier otro tejido. Sin embargo, a diferencia del riñón, por ejemplo, la exigencia de metabolismo aeróbico que tienen los músculos es mucho mayor. Entonces, eso hace que las redes capilares musculares tengan que comportarse de manera eh, diferente, ¿no? Entonces, eso hace que estos capilares a ese nivel puedan modificar grandemente sus radios a nivel metaarteriolar y el esfínter precapilar para multiplicar varias decenas de veces el flujo local que tienen. Reitero, de todas maneras, el tejido muscular puede generar neovascularización con nuevos capilares si es que así lo necesita, ¿no? Entonces, ese es el contexto básicamente del flujo capilar a nivel muscular, ¿no? Es quizá una condición particular que tiene este tipo de tejido debido a su, eh, a su metabolismo básicamente aeróbico, ¿no? Gracias, doctor, ya está más claro.
Si ves alguna pregunta más. Ok, entonces vamos a continuar la siguiente clase. Será el día viernes, considerado el feriado, si bien hay un asueto por el día del docente. Vamos a pasar la clase teórica de todos modos el viernes, ¿no? A las 8 de la mañana, 8:05 iniciaríamos. Ya hablando específicamente, ya con estas clases introductorias, hablando específicamente del control a corto plazo de la regulación a corto plazo de lo que es la presión arterial, tienen como actores principales a los vasos receptores, ¿no? Es un mecanismo agudo, y finalizaríamos la siguiente semana con una clase relacionada a regulación a mediano plazo, básicamente la regulación renal de la presión arterial, ¿no? Entonces sería hasta el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.